Vine lo más rápido que pude. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? Quiero que Gerardo también esté presente, Cami. ¿Y se va a tardar mucho? La verdad no me siento tranquila estando aquí con Emiliana ya, aunque tu mamá la esté cuidando. Mi amor, Emi está bien. Y por ahora tenemos problemas más urgentes que atender. Qué bueno que llegas, mi amor. Por fin estamos todos. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe tanta urgencia? Esta es la urgencia. Así es como Adriana nos dio la cara a todos mientras estuvo en esta casa. ¿Cuarto secreto en mi propia casa? Pero ni mi papá ni mi mamá me hablaron de esto jamás. A mí tampoco, Cami. Pero aquí está la explicación de todos los misterios que sucedieron en los meses pasados. Con ese piano sonaba la música en las noches. ¿Y recuerdan la muñeca con la que me asustaron y el famoso video de mi cumpleaños cuando era niña? Aquí está. Adriana entraba y salía de mi habitación y luego venía a esconderse aquí. No lo puedo creer. Por lo que puedo ver, tenía un plan perfectamente armado. Sabía lo que ve en esta casa, Gerardo. Incluso consiguió referencias falsas. ¿Te acuerdas que su supuesto jefe anterior no quiso verse conmigo para hablar de ella? Me sacaron muchísima sangre. Te juro que parecía que querían alimentar a unos vampiros con mi sangre. Ay, mi muñeca, pero te sientes bien, ¿verdad, mi amor? Bueno, toda picoteada, pero bien. Ay, gracias por llamarme. Estaba muy preocupada por ti, mi chiquita. En cuanto recuperé mi celular, lo primero que hice es marcarte, Moni. Porque te extraño mucho. Yo también te extraño a ti. Oye, quería darte las gracias por venir el otro día. Camila me dijo que tuviste que irte por algo que tenías que resolver. ¿Sí lo pudiste resolver? Sí. Sí, chiquita, gracias. Ya lo resolví. Bueno, entonces ya quedamos para mañana, ¿vale? Por supuesto que sí. Yo también me muero de ganas de darte un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Ok, ya quedamos. Adiós. Te volvió el alma al cuerpo, ¿verdad? Ay, amiga. Viste, el médico tenía razón. Es solamente un desmayo por el crecimiento. Sí, pero el asunto es que ahorita le están haciendo más análisis, amiga. Emiliana me acaba de decir que ahora Lorena la está cuidando porque resulta que Camila tuvo que salir a hacer unos pendientes. No se te olvide que el peligro es Elena, no es Lorena. Así es que puedes estar tranquila. Y como te digo, tienes que descansar, amiga. Descansa. ¿Qué hubo? ¿Se puede saber qué les pasa? No, papá. Nada. Problemas de la vida. Si no hablan, no los puedo ayudar, ¿eh? Que les quede bien claro. Papá, entiende, no uno siempre tiene ganas de estar hablando de sus problemas. Permítame. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, esta es la página. Escuchen bien. El primer paso para resolver cualquier conflicto, aunque sea con uno mismo, es ponerlo en palabras. Muy bien. Así se puede entender con mayor claridad porque muchas veces debido a nuestras emociones reprimidas. No, papá, 80 historias para llegar a la felicidad, no. ¿Sabes qué estaría bueno?
que lo quemes. O digo, lo guardes también. Eso estaría bien. Bueno, ¿qué les parece si sigo leyendo hasta que alguno de ustedes dos me dice? O de plano nos volvemos locos los tres. Así que ustedes deciden. Ay, ¿dónde me quedé? Imagine que usted es un vagabundo interplanetario. Se encuentra en una cápsula espacial a millones de kilómetros de la Tierra. La cápsula... Con esto escribía las notas que firmaba con el nombre de mi tía. La tinta es el color que usaba ella. Pero la letra era idéntica a la de mi mamá y la firma también. Para que veas el grado de ambición de Adriana. Obviamente no es la primera vez que falsifica la letra y la firma de alguien. ¿Pero por qué haría todo esto, Dime. Que yo sepa, Adriana no ha sacado ningún beneficio de algo como esto. No esperaba que fuera a salir en televisión su pasado como prostituta. Y también se enfrentó con la desconfianza de Camila y la mía. Le costó mucho trabajo enredarnos en su trampa. Pero la muñeca y los videos de tu infancia, a ver, ¿qué querría lograr con eso? Volverme loca. Quitarme del medio. Seguramente su próximo paso era seducirte, Gerardo. Y así se quedaría con la fortuna de mi tía. Y así, el vagabundo espacial terminó convertido en el hombre cósmico. Nunca más a merced de su destino, sino controlando este con su voluntad. ¿Qué hubo? ¿Les sigo? Me dicen por qué están tan azotados. No, papá, ya, párale. Mira, Jennifer se enojó porque Susana le dijo que habíamos tenido unos que veres. Ya. ¿Susana? ¿Susana, la muchachita que trabaja con tu mamá? Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Jennifer se puso como si nos hubiera cachado en pleno beso. Ya, eso. Muy bien. ¿Y tú, Ricardo? Es que hablé con Aileen. Y ya me hizo entender que Camila no tiene toda la culpa de lo de las fotos. Pero es que yo estoy muy enojado y no puedo dominar ese sentimiento. Muy bien. O sea que los dos están azotados. Uno por ojo alegre y el otro por intransigente, ¿cierto? No, yo le dije, lo que pasa es Jennifer, que Camila quiere que yo le pida disculpas. ¡Silencio! Voy a continuar. Ahora, suponga usted que es un búfalo en las grandes planicies norteamericanas, que lo único que necesita es pasto, sol y agua. Por otro lado, nos reconectamos sin perder nuestra identidad mientras tenemos total conocimiento. Entonces, ¿sí te gustó la película? Sí, de verdad. O sea, nunca me imaginé que hubiera un cine así donde, pues, daran películas antiguas. Me encantó. Ya. Bueno, pues ese es un secreto que me gustaría que me guardaras. A mí me encanta ir a ese cine porque hay muy poca gente. De hecho, pues trato de ir una vez por semana. Oye, ¿es en serio que te gustó? Porque yo te vi medio distraída, ¿eh? Es que Maite me estaba mandando unos mensajes. Como me fui contigo, ella pues le tocó cocinar y pues me estaba pidiendo consejos y así. Ah, mira. No sabía que eras así, la super cocinera y toda la cosa. No, pues no tanto la super cocinera, pero sí se me da muy bien. Aprendí con mi abuelita, que en paz descanse. Ya. Bueno, a ver si uno de estos días, pues, puedo probar uno de tus platillos. Claro, con mucho gusto. Pronto puedes venir a cenar con nosotras. Oye, ¿cómo va el caso de Ricalde? ¿Saben algo más? Pues en esas andamos. No hemos podido averiguar más porque no hemos encontrado al tal Pachuco. Y pues la verdad casi no hemos avanzado. Por cierto, ¿tú me puedes decir dónde localizar a Adriana Aguilar? Me gustaría hacerle algunas preguntas. No, ella nunca nos dijo dónde se estaba quedando ninguna de nosotras. Ya, entiendo. Bueno, no pasa nada. En caso de que la llegaras a ver o si te habla por teléfono, ¿me podrías decir? De verdad me ayudarías muchísimo. Claro, no te preocupes. Si sé de algo, te aviso, ¿va? A mí me da mucha pena contarle mis broncas, doña Marta. ¿Sabe? Usted es la mamá de Gabriel. ¿Te acuerdas lo que te dije cuando se casaron? Te convertiste en mi hija. Y se lo agradezco muchísimo. Pero si se pone del lado de Gabriel, yo entiendo, es su hijo. Pues por eso. Porque lo conozco. No te voy a negar que Gabriel ha sido un coqueto, un mujeriego.
un ojo alegre. No desaprovechaba oportunidad, pero para nada. Pero eso lo sabías antes de casarte, ¿no? Bueno, yo me imaginaba que él había tenido sus romances, pero ahora me entero que le juró a Susana amor eterno y después la botó. ¿Qué tal que me hace lo mismo a mí? Jennifer, en las relaciones de parejas hay amor, hay confianza. Pero tú sabes que desde que te conoció Gabriel no tiene ojos para nadie más. Lo sabes, ¿verdad? Los dos tienen que cuidar su relación día con día. No es trabajo fácil. De verdad, Jennifer, si tienen algún problema, lo tienen que solucionar. Si tienen que llegar a algún acuerdo, lleguen a algún acuerdo. Más vale enojarse y discutir a que se queden las cosas así. Los hombres van a querer tener sexo aunque estén enojados. Pero eso no quiere decir que se les olvide, ¿eh? Tarde o temprano te lo echan de cara y uno ni se acuerda. No es cosa fácil, Jennifer. Menos para ustedes que se casaron tan jóvenes y sin conocerse. Ay, doña Marta, ¿qué hago? Platica con él. Dile cómo te sientes. Él ya te dio su versión. Tú decides si confías en él o no. En una relación, si no hay confianza, no hay nada, mi amor. Ah, eso sí. Susana está herida. Y una mujer así es muy peligrosa. Quiero que me oigan muy bien los dos. Están sufriendo porque quieren. Tú, Ricardo, estás haciéndote fantasmas en la cabeza y a lo mejor te estás aferrando a cosas que ni pasaron. A lo mejor sí, papá. Eso es lo que me tiene así de enojado, porque yo no puedo tener la certeza de lo que pasó. Ah, ¿cómo no? Ahí está lo que te dijo Ailín y Camila también. Digo, yo tengo que reconocerlo, dudé de ella. No te digo que no. Pero regresas con ella bien o terminas bien. Pero no te quedes a medias, ¿me entiendes? Sí, güey, como el búfalo. Tú cállate, porque tú estás igual. ¿O qué querías? ¿Que Jennifer te perdonara la primera? ¿Y no hay bronca como si nada? Ah, caray, ¿no es así? No, señor. Ella está herida. Si no te perdona la primera, lo que tienes que hacer es insistir. Y si sigue enojada, le llevas mariachi, le llevas flores hasta que se le pase el coraje, ¿de acuerdo? Escúchenme bien, hijos. Las mujeres son como los guiones de las películas. Ustedes tienen que creer en su guión con toda la fe y todo el amor. Sobre todo tú, Ricardo. Siempre, no importa qué. Y tú tienes que estar de terco hasta que consigas ver tu guión en una pantalla, ¿me entiendes? Sí, papá, es muy fácil decirlo, pero no hacerlo. Escuchen bien, por favor. A lo que voy es a lo siguiente. Sean hombres y pónganse los pantaloncitos. Cualquier baboso se deja caer, eso es muy fácil. Pero realmente si quieren tener la vida de sus sueños, hay que machetearle y en serio. ¿Me escucharon? ¿Me entendieron? Ahí se los dejo de tarea. Estoy segura de que Adriana estuvo vigilando a mi tía por mucho tiempo. Ella aprovechó para acercársele cuando yo no estaba con ella. Usó la excusa de que era su fan para sacarse una foto y hacernos creer que fueron las grandes amigas. A ver, puede ser, Elena. Pero Adriana sabía cosas muy íntimas de la familia que no hubiera descubierto nada más espiando a mi mamá. A ver, ¿cómo supo cómo nos hablaba Emi y a mí? ¿O cómo supo de Tita y sus hijos? Usaba las frases típicas de mi mamá. Ya vas a ver. Se enteró por esto. Son los diarios de mi tía. A ver, un momento. Si todo esto es cierto, ¿cómo Adriana supo de la existencia de este cuarto? Dime. Eso sí no lo sé. Pero me inquieta mucho que ella conociera a Carlos Ricalde. Primero, Adriana se mete en nuestra casa y tiempo después, Carlos Ricalde en nuestra empresa. Esto era un complot entre los dos, Gerardo. Estoy completamente segura de eso. Adriana y Ricalde eran cómplices para apoderarse de nuestra fortuna y destruir esta familia.